Suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su puntualidad. Por respeto a todos ustedes, vamos a dar inicio a la conferencia de la ley del ICI. Primero queremos agradecer su presencia y damos una cordial bienvenida para nosotros en la firma Paredes Arabia y Asociados, o PARSA, representante de IAPA Internacional y recientemente de TIAL, con más de 30 años de experiencia en áreas legales, tributarias, contables, de auditoría, asesorías financieras, mercantiles, expedientes de créditos fiscales, empresas familiares y otras. Es un gusto poder ampliar un tema de actualización tanto de forma tributaria como legalmente, para la cual tenemos a dos expositores invitados a quien será un agrado presentar. Recordemos que la ley de leasing representa para todas nuestras industrias un impulso bastante importante en el comercio guatemalteco, entonces es muy importante que ambas partes, como mencionábamos, la jurídica y la tributaria, incluyendo la comercial, la logremos aplicar en nuestros negocios. Enseguida vamos a presentar a nuestros distinguidos panelistas. Nos acompaña el día de hoy el doctor Juan Carlos Paredes, contador público y auditor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor en investigación, sociología y política de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, máster en ciencia política y comunicación, estudios en maestría en consultoría tributaria, investigador social, cátedra y asesor de tesis en las universidades de San Carlos de Guatemala, Galileo y Panamericana. Participación a nivel internacional en actualización de normas internacionales de información financiera, exmiembro del directorio del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas Internacionales con sede en Uruguay, expositor en temas legales, tributarios y financieras en varias instituciones académicas y empresariales. Participación como presidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, participación como presidente de la Asamblea de Colegios Profesionales de Guatemala, tesorero YAPA Internacional Latinoamérica y con más de 35 años de experiencia en áreas de impuestos, auditoría, finanzas y socio fundador y director de Paredes Arabia y Asociados. También tenemos el agrado de que nos acompañe Máster Julio Salazar Muñoz, licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, máster en Derecho Corporativo de la Universidad Rafael Landívar, estudios en la maestría Asesoría en Tributación de la Universidad San Carlos de Guatemala, estudios en la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España, sobre la integración centroamericana y Unión Europea. Diplomado en Propiedad Intelectual por la Academia Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, docente universitario en la Universidad Rafael Landívar, Derecho Procesal Civil y Mercantil, Derecho Laboral, así como notariado enfocado en la contratación empresarial. Docente en la Maestría de Derecho Corporativo en la Universidad Rafael Landívar. Dentro de sus publicaciones tenemos Manual Jurídico para Empresarios y participación en el Manual de Derecho de la Competencia. Más de 18 años de experiencia profesional en el acompañamiento jurídico a nivel empresarial y socio de Salazar Muñoz. Muchas gracias por su acompañamiento. Les dejamos la palabra y solamente con respecto a las preguntas o comentarios se estarán atendiendo durante la presentación y al finalizar la conferencia también se darán lectura a otras preguntas para que los expositores nos puedan apoyar con las respuestas. Adelante. Sí, gracias. Bueno, para nosotros es un gran gusto participar en este tema, pues en esta oportunidad, con el apoyo de el licenciado Julio Salazar, que me acompaña en esta mañana, pues con mucha experiencia en el ámbito jurídico, privado, mercantil, corporativo, y pues hoy nos ocupa un tema por demás interesante en, en, en lo que respecta a la ley de leasing y centrarnos en los temas de certeza jurídica, mercantil y tributaria. Gracias a todos los participantes que están acá, que se han interesado en este tema, que si bien es cierto, la ley no está vigente aún, ya en pocos días, en pocas semanas estará vigente y trataremos todos los temas relacionados con la ley de leasing.
Con respecto al contenido de la ley de leasing, como fue aprobada en esta ley, pues ahí tenemos los aspectos que contiene la ley, que tiene los objetos generales, el objeto general de la ley, sus alcances, las partes del contrato de leasing, que es la parte más importante desde el punto de vista formal, del contrato leasing, las fuentes de financiamiento, las disposiciones tributarias, el régimen procesal y las disposiciones transitorias. Realmente es una figura jurídica no tan compleja, es una figura jurídica de tipo financiero y comercial que en este contexto de desarrollo, por ejemplo, de temas jurídicos, de temas legales para fomentar el comercio, pues una ley que es muy comprensible en todo su contenido. Esta ley de leasing se empezó a presentar como iniciativas en el Congreso de la República a través de varios sectores interesados y principalmente algunos legisladores desde el 2010. Y quiero comentarles estos antecedentes porque es una ley que ya venía con bastante interés en algunos sectores y en el 2010 se presentaron las primeras iniciativas de esta ley en conjunto con otras como factoraje, como seguridad jurídica y otras leyes de tipo orientadas al desarrollo económico y seguridad jurídica del país. Y en este sentido, en el 2014 tuvimos la oportunidad de participar porque nos pidieron algunas recomendaciones para esta ley. Entonces, en el 2014 se plantearon todos los esquemas de esta ley. Personalmente, con otros colegas, tuvimos la oportunidad de hacer aportes importantes en los temas técnicos, en los temas económicos y temas tributarios. Pues la ley no salió o no se emitió, no se aprobó exactamente con aquellas observaciones del 2014, pero lo más importante de la ley que recientemente se aprobó y en su mayoría pues los artículos vienen siendo los mismos con algunos cambios específicos que se dieron. Pero al final lo más importante del decreto de la ley del leasing es que es un decreto que tiene certeza jurídica porque es una ley específica para contratos leasing y ya no estamos con una incertidumbre de este tipo de contratos como hasta actualmente se está desarrollando los arrendamientos en base al Código Civil y a una combinación de aspectos contractuales que se definen en los contratos leasing y que de esa manera se han venido documentando durante todos estos años, porque les quiero comentar que el leasing no es nuevo. Los contratos de arrendamiento de tipo operativo, de tipo financiero, pues ya tienen mucha data de estar operando, de estarse aplicando a nivel de las empresas, pero era necesario tener una ley de leasing específica para que le diera certeza jurídica a este tipo de contratos y ahora sí podemos decir que ya tenemos una ley con esas características y ya no tenemos incertidumbre de pensar que esta ley tiene aspectos dudosos en materia, por ejemplo, en materia tributaria o en materia contable. Bueno, la ley tiene sus pasajes que vamos a ver más adelante que probablemente tendrán en su aplicación más en detalle algunos aspectos que hay que ir mejorando. Luego, sí podemos con toda certeza decir que es una figura financiera y económica porque va a facilitar el acceso a personas y empresas, a entes, desde el punto de vista del acceso de bienes muebles e inmuebles
objeto de arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ley desde el punto de vista económico y financiero? De alguna manera, fomentar actividades industriales, actividades económicas, actividades de construcción desde el punto de vista de los inmuebles, porque se incorpora a esta ley algo muy importante que es el arrendamiento, leasing financiero a nivel de vivienda, por ejemplo, en general, y vivienda de tipo social. Entre otros temas importantes de la ley, pues está como lo venía comentando, la certeza tributaria y contable. Es decir, que la ley sí nos permite en esta oportunidad tener claridad en los derechos y obligaciones impositivas de las partes, tanto el arrendador como el arrendatario, pues cuáles son sus obligaciones impositivas y las regulaciones contables que en este caso regula esta ley. Entre los temas importantes que tenemos que partir es las definiciones de la ley, y acá tenemos el contrato leasing. Si bien es cierto, la ley tiene un concepto de un vocablo en inglés que es el leasing, no es más que el leasing pues es equivalente en español a arrendamiento. Entonces este contrato representa que el arrendador adquiere para uso del arrendatario bienes a cambio de una renta o cuota para un plazo determinado. Es decir, es un contrato entre las partes con autonomía de voluntad de las partes, en donde cada uno pues establece el interés que tiene por ejemplo, el arrendatario, en los intereses que tiene los bienes muebles o inmuebles, y el arrendador, que es el que facilita y es un intermediario que interviene en estos casos para facilitar este contrato de leasing. El contrato de leasing tiene dos figuras importantes que se definen en esta ley, que es el contrato de leasing financiero con opción de compra. Esta parte de la ley es muy importante porque nos da todas las connotaciones, características y desarrolla finalmente el acceso de los bienes a través de la opción de compra. Es decir, durante un tiempo o durante el plazo que dura el contrato, pues se mantiene el contrato de arrendamiento, y luego al final del contrato pues se tiene la opción de compra. Y la otra figura o el otro concepto que tenemos de la ley es el contrato de leasing operativo. Este contrato es el contrato usual que conocemos de arrendamiento, en donde un arrendador y un arrendatario se ponen de acuerdo para que un bien sea utilizado por el arrendatario durante un tiempo, y a cambio de esto pues pague una cuota mensual o puede ser una cuota bimensual, pero regularmente se dan este tipo de contratos con cuotas mensuales. Entonces, dicho esto, que el contrato es una figura jurídica mercantil que interviene entre dos partes y que luego desarrolla dos tipos de contrato: el leasing con operación, el contrato de leasing financiero con opción de compra y el contrato de leasing operativo. Los bienes muebles e inmuebles que son objeto del contrato de leasing, por acá los podemos visualizar. Y entre los bienes muebles, pues todos los sectores interesados, personas y empresas, entidades que están interesadas en bienes en arrendamiento, en leasing, pueden optar por maquinaria y equipo, vehículos, equipo de cómputo. Bueno, acá podemos tener toda una gama de bienes muebles que pueden tipificarse, que pueden identificarse para ser objeto del contrato leasing. Y la otra parte importante de la ley que se incorpora
hay países que han desarrollado muy bien el leasing de bienes inmuebles. Tenemos las viviendas en general, viviendas de tipo social de acuerdo a la ley específica en Guatemala, los establecimientos industriales, comerciales y otros. Y también tenemos clínicas, oficinas, centros de colegios. Bueno, la ley menciona algunos como estos, pero no limita y por lo tanto todo lo que podamos definir como bienes inmuebles dentro de estas categorías son objeto del contrato leasing. Les venía comentando que, por ejemplo, Chile y Perú son dos países que han desarrollado leyes muy importantes a nivel de vivienda social. Y lo más importante en el caso de las viviendas es desarrollar este tipo de leasing que da las ventajas para los usuarios o para los que opten por este tipo de viviendas a no pagar los famosos enganches o tener ciertos recursos para poder invertir en estas viviendas, sino pueden partir con un contrato de arrendamiento leasing durante 10, 15 años y poder optar a viviendas de tipo social o viviendas en general. Esto es lo más novedoso que se incluye en la ley y que ya tiene una certeza jurídica, igual que los establecimientos industriales, comerciales y otros. Entonces, la ley se centra en bienes muebles y bienes inmuebles de estas categorías. El tipo de contrato leasing con opción de compra que se orienta a bienes inmuebles es vivienda en general, viviendas de interés social, y que esto se refiere a la ley específica del decreto 9 de 2012, que es un decreto que básicamente tiene todas las regulaciones y todos los componentes institucionales para poder fomentar las viviendas en Guatemala. Y en este caso tenemos que en esta ley se desarrolla el famoso CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, y una entidad que fomenta la vivienda. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas aquellas viviendas de interés social que puedan, por ejemplo, desarrollarse a través de leasing financiero con opción de compra, pues esto va a ser muy interesante para poderlo fomentar, y se abre el mercado de vivienda en general y de vivienda de interés social que tanto requiere el país. Más o menos recientemente se publicó una información en donde hay 2 millones de déficit de vivienda. ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos en un país emergente con muchas necesidades de vivienda. Y entonces esta ley sí verdaderamente va a facilitar de alguna manera que muchas personas se incorporen o opten por arrendamientos de tipo leasing con opción de compras en vivienda. Además de eso, la vivienda, por ejemplo, algún tipo de vivienda mínima de 80 metros cuadrados, por ejemplo, está exenta del impuesto al valor agregado, y también terrenos urbanizados de 120 metros también están exentos del impuesto al valor agregado. Estas unidades o este tipo de viviendas pueden entrar perfectamente en el esquema de esta ley. Además de eso, tenemos los establecimientos en general, comerciales, industriales, y como ya indiqué anteriormente, a nivel de la industria y toda la economía, los diferentes sectores del país, pues pueden optar con esta ley de leasing a accesar a todos estos bienes inmuebles a través de la vía de leasing. Y luego el contrato de leasing financiero con opción de compra, pues que se refiere a todos los bienes muebles. Los tipos de contrato de leasing, algunas características que tienen, por ejemplo, que tiene el contrato a nivel de maquinaria, equipo, vehículos, equipo de cómputo y otros bienes, y los bienes inmuebles, es que tiene un plazo forzoso. Más adelante vamos a explicar un poco la parte jurídica del plazo forzoso, y siempre en este contexto de la ley hay una
excepción, que es pacto en contrario. O sea, el contrato puede tener una apertura de acuerdos entre las partes, que puede ser estrictamente plazo forzoso, o puede en algún momento tener un pacto en contrario, es decir, que se pueda dar por concluido en cierta fecha. O tener las condiciones para dar por terminado el contrato y que no afecte de manera significativa a alguna de las partes. Las condiciones generales de los contratos, pues que siempre va a haber una cuota de arrendamiento. Esa cuota de arrendamiento se establece en función del valor del bien, de los intereses que va a tener implícito el contrato, el plazo forzoso, como ya lo indicaba anteriormente, una tasa de interés fijada en el contrato, las responsabilidades de las partes, tanto los proveedores de los bienes, los arrendantes y los arrendatarios. Todos estos temas deben de ser condiciones que se puedan plasmar en el contrato. Y el valor residual únicamente aplicable para el leasing financiero o para la opción de compra. O sea, es el valor final que se establece entre las partes en el contrato de leasing financiero. En alguna parte de la ley, en lo que se refiere al contrato de leasing operativo, pues como pacto en contrario, pues también se puede establecer en algún momento la posibilidad de opción de compra, pero el que tipifica adecuadamente la opción de compra es el leasing financiero. Los requisitos de la ley de leasing está orientada a que quienes pueden realizar leasing, y esto es muy importante. Entonces aquí se define al arrendador, arrendante y arrendadora, pues estas son las personas que están denominadas con estos conceptos como la parte que va a prestar el servicio de arrendamiento a los arrendatarios. O sea, cuando hablemos de un arrendador, un arrendante o una arrendadora, pues es la empresa que nos está facilitando el acceso a los bienes a los arrendatarios, es decir, la que entrega los bienes en arrendamiento a los arrendatarios. Entonces, ¿quiénes pueden hacer leasing de acuerdo a la ley? Pues se tiene una apertura que pueden ser personas individuales naturales y pueden ser empresas, pueden ser entes en general, pueden ser patrimonios, sociedades mercantiles en general, sociedades mercantiles en general, cooperativas y algunos otros entes que tengan como objeto poder participar en estas actividades. También están incluidas las entidades reguladas por el sistema financiero, pues los que ya conocemos usualmente, que son las financieras, los bancos. Bueno, desde mucho tiempo están los bancos y las financieras participando en este tema de los leasing, pero participan más las financieras que en este caso los bancos. Entonces, de esta situación de la ley, lo que define la ley es que hasta personas individuales naturales podemos hacer leasing sin ningún inconveniente. Entonces, podemos desarrollar este tipo de actividades con toda la libertad, siempre y cuando tengamos el vínculo jurídico con esta ley. O sea, que no estemos fuera del contexto de esta ley. Las personas y entes que se dediquen a las operaciones de leasing, que en este caso, como ya dijimos, son arrendadores, hay algo muy importante, que no son supervisadas por ningún ente regulador. Es decir, que todas las empresas que se van a dedicar a hacer leasing, pues solamente son personas obligadas por la ley contra el lavado de dinero u otros, y esto sí es muy importante porque desde que inicien algún proceso o alguna situación de leasing, pues sí van a tener que estar
reportando sus operaciones de acuerdo a los registros que tiene la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Pero después de esto no hay ninguna entidad que las regule. Básicamente se regulan por las leyes vigentes en el país. En cambio, los entes y las sociedades que ya se han constituido y que se van a dedicar en forma usual a operaciones de leasing, algo importante y que hay que tomar en cuenta es que deben de modificar el objeto social con la inscripción en el registro mercantil. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que actualmente están operando, pero que en algún momento van a dedicarse a leasing, pues deben de modificar su objeto social, pues debe de tener muy claro los aspectos a los que se va a dedicar desde el punto de vista del leasing. Entonces, esta modificación pues se debe de llevar conforme el Código de Comercio y otras leyes específicas para que puedan desarrollar el arrendamiento operativo, el financiero y el arrendamiento con opción a compra. Fundamentalmente estas empresas deben de modificar su razón social y cuando la actividad sea del giro habitual deben incluir en su denominación o razón social las palabras leasing, lease, arrendadora financiera, arrendadora operativa o en la descripción y propaganda del negocio las palabras leasing, lease y bueno, todo relacionado al aspecto a los conceptos de arrendamiento operativo y financiero u otras relacionadas a la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que deben de estar claros de cuando las empresas se dedican habitualmente, deben de tener en su razón social pues estos conceptos. También en sus propagandas, en todo lo que respecta a su negocio, pues deben de distinguir este tipo de actividades para poder desarrollarlas y estar conforme a la ley. Esta distinción, que no es obligatoria para bancos, cooperativas microfinancieras, básicamente estas entidades pues ya se dedican a leasing y ya están autorizadas para esto, pues no es necesario que tengan este tipo de cambios. Estas son las partes que intervienen en el leasing. En primer lugar, cuando decidimos hacer un leasing, siempre vamos a tener un proveedor que va a tener el producto, que va a tener la maquinaria, el equipo. En el caso de bienes inmuebles, pues va a ser el constructor y que en este caso es el proveedor el que va a tener la relación con el arrendante desde el punto de vista de esa relación comercial en la venta de ese bien para que el arrendante pueda dar en leasing al arrendatario o usuario de ese bien y de esa manera se interrelacionan. Y desde el momento que nace un leasing, el arrendatario es el primero que provoca leasing desde el punto de vista de sus necesidades. Es decir, si tiene la necesidad de maquinaria y equipo, pues va a seleccionar esa maquinaria y equipo con sus especificaciones, con sus detalles, con sus características, de manera que hasta puede ser un producto o puede ser un equipo que especialmente se construya o se elabore para efectos de uso del arrendatario. Y en este caso, cuando ya se dan esas condiciones o esas necesidades del arrendatario, pues que ya tiene identificado su proveedor, entonces accede a un arrendante o a una empresa que va a dedicarse al leasing para que sea el intermediario de esta operación y a que a través de esta arrendante pues pueda adquirir este contrato de leasing y que pueda tener ese acceso, ya que no tiene, por ejemplo, el capital suficiente para hacer esa compra de esa maquinaria y equipo, y en vivienda, pues con mayor razón, por los precios que tienen a veces las viviendas, que los usuarios pues no tendrán todo el tiempo acceso a este tipo de viviendas. En este caso, entonces es el arrendante
La empresa leasing, pues que tiene todas las condiciones para poder desarrollar el contrato, adquiere el bien y luego desarrolla este instrumento jurídico para poder establecer las cuotas, el plazo, las tasas de interés y de esa manera poder establecer esa relación entre el arrendatario, el arrendante y por supuesto el proveedor. El proveedor en algún momento se va desvinculando de la operación una vez que entregue el bien. Vamos a ver más adelante las responsabilidades que tiene el proveedor, pero básicamente en el término que dura el contrato, pues la relación siempre va a ser entre el arrendante y el arrendatario. Ahora bien, el arrendante siempre va a tener un soporte para ser una empresa robusta en cuanto al desarrollo de los leasing, pues va a optar a entidades financieras para poder hacer ese descuento de esos contratos o para obtener financiamiento a su conveniencia para efecto de poder dedicarse a este tipo de actividades. Acá se desarrolla en este esquema todo un flujo de operaciones financieras que ayudan finalmente al arrendatario a poder tener acceso a ese bien. Pero todo el desarrollo es de tipo financiero, desde el soporte que pueda tener los arrendantes con entidades financieras y cómo pueden tener esa suficiente capital para poder prestar todos los servicios de arrendamiento, tanto financiero como arrendamiento operativo. Entonces, el proveedor, ¿qué es lo que va? ¿Cuál es el papel que juega el proveedor? Pues que el bien esté libre de gravames, o sea, un bien que no tenga ninguna limitación, tener las garantías del bien, pues obviamente el contrato o el tipo de venta va a establecer en algún momento las condiciones de la venta de ese bien, pues en algún momento puede hacer que ni siquiera tenga garantía, pero ese ya es un pacto entre las partes. Se indica en la ley que debe aceptar los reclamos por el arrendador o del arrendatario por mal funcionamiento. Eso se puede establecer en el contrato y es parte de los compromisos que puede tener en este caso el proveedor. Entregar el bien pues en las condiciones pactadas y todas aquellas características que se han establecido entre las partes, principalmente entre el arrendatario y el proveedor, que es donde inicia esa necesidad de accesar a un bien o comprar un bien a través de un contrato leasing. El arrendador, que es la parte principal que va a otorgar el contrato de arrendamiento y va a facilitar el leasing, que también se percate que el bien esté libre de gravámenes, desperfectos, bueno, que todas esas condiciones estén incluidas, que se pueda inscribir este contrato en el registro de garantías mobiliarias. Esto es una condición muy importante de la ley. El arrendador puede enajenar o negociar todo o en parte los derechos, como lo indicaba anteriormente. Es la forma en que el arrendador puede generar más recursos para poder pues desarrollar o ampliar sus operaciones de leasing y también cumplir con las obligaciones tributarias que se establecen. El arrendatario, pareciera que esta ley de leasing y así como está establecida, pues tiene una buena carga de responsabilidades para el arrendatario. Hay algunas que son como más que identificables por lo que significan. Pagar las cuotas, pues esto es más que obligatorio, recargos, intereses, en fin, todo lo que pueda derivar el contrato, pero que esté contenido en el contrato. Es único responsable penal y civilmente por cualquier daño a tercero. Esto es muy importante y de acá pues se tendrá que establecer algunas situaciones específicas en el contrato, como el arrendatario también pueda estar cubierto por algunos aspectos de este tipo, principalmente por el seguro. Que tiene la posición del bien, el uso, en fin, todos los derechos de ese bien para poderlo hacer funcionar.
el mantenimiento, los daños, bueno, todo corre, tanto el disfrute o los beneficios del bien en el arrendatario, así como todos los daños que se puedan ocasionar con el uso de estos bienes. Aquí hay algo importante: si no ejerce la opción de compra, debe devolver el bien en estado de servir y deterioro razonable. No puede solicitar devolución de lo que pagó como cuota o renta, salvo que hubiese sido expresamente pactado en el contrato de leasing. Y aquí hay algo muy importante: esta parte de la ley se tiene que desarrollar de manera muy amplia en el contrato, hasta donde, por ejemplo, el arrendatario en algún momento por cualquier circunstancia que termine el contrato, pues la ley sí está indicando acá que debe devolverse bien y que no tiene derecho a las cuotas pagadas, claro, porque disfrutó, porque gozó del bien, porque lo utilizó. Sin embargo, en alguna medida, en esta parte de la ley, pues en bienes inmuebles sí tiene alguna situación muy complicada, porque si no se establece algún derecho, alguna posibilidad para el arrendatario de negociar esos derechos, pues automáticamente ahí termina toda la relación del contrato y el bien pues tendrá que regresar al arrendante. Entonces, esta parte del arrendatario que lo deja prácticamente sin el bien por alguna razón de este tipo, pues tendrá que desarrollarse un poco más en los contratos para que alguna opción de derecho pueda tener en algún momento. Con autorización del arrendador podrá subarrendar si se da el tema del subarrendamiento. Una vez que esté autorizado por el arrendante, pues se puede dar este tipo de situaciones a nivel del contrato de leasing. Es responsable del pago del IUSI, pues en este caso para bienes inmuebles. En bienes importados, por ejemplo, cuando se necesita de una maquinaria o equipo importado, pues el arrendatario se pone de acuerdo con el proveedor y es el arrendatario el que corre con todos los riesgos de ese bien. Si el bien vino con las características o se importó con las características correspondientes, o tiene algún problema de tipo, por ejemplo, de las características de ese bien. ¿Es obligatorio contratar un seguro? Pues esto es importante para poder cubrir esos riesgos inherentes que tiene, en este caso, el arrendatario. Y en esta parte del seguro es donde se tiene que desarrollar toda una temática para que se cubran ciertos riesgos del arrendatario. Es obligado a pagar los impuestos también, cumplir con todas las condiciones pactadas. Si ejerce la opción de compra, es el obligado a registrar los bienes donde corresponde. Ese es al final del contrato. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo funciona. Actualmente, pues podemos pensar que la ley no está vigente, pero ya se pudieran en algún momento preparar algunos contratos para poderlos, para que puedan tener vigencia a partir del 1 del 2 el 1 de julio. Por ejemplo, la ley entra en vigencia el 3 de junio, pues ya se pueden firmar contratos. En este ejemplo que tenemos aquí de bienes muebles, pues hasta 3 años. En todos los plazos que tengan los contratos de bienes muebles, pues hay que ver todos los efectos financieros, tanto los bienes muebles como inmuebles a nivel comercial por los efectos del impuesto sobre la renta, pues tienen que ver los efectos que se tengan a nivel de los plazos, de las tasas de interés. Siempre en todos estos temas hay que hacer toda una estrategia económica para ver los beneficios o la efectividad que pueda tener un contrato leasing. En este caso, por ejemplo, se firma el contrato el 3 de junio, el 1 de julio entra en vigencia ya propiamente las cuotas, el contrato o la entrega del bien, y tiene un plazo de 3 años y vence el 30 de junio del 2024. En todo este esquema, pues está la fijación de tasa de interés, las cuotas, en fin, y todos los temas impositivos que puedan tener acá. Finalmente, pueda tener una opción de compra
al final del periodo y el mismo contrato define la opción de compra. En el caso de fuentes de financiamiento, vamos a ver por acá, en el caso de bienes inmuebles, pues es otro esquema que tenemos por acá, pues en bienes inmuebles siempre vamos a tener plazos bastante prolongados. Recuerden que, por ejemplo, a nivel de las depreciaciones de bienes inmuebles, o sea, de las construcciones, pues tienen un plazo de 20 años. Los contratos de leasing en bienes inmuebles pueden ser de 10, de 15, 20 o de más años, y dependiendo los intereses comerciales, impositivos, de uso que pueda tener la entidad que adquiera un bien inmueble, pues de esa manera se puede desarrollar el contrato. Y en este caso, pues lo más importante es la opción que pues, se pueda ejercer de compra al final. Las fuentes de financiamiento para los arrendadores, pues es capital propio, créditos. Eso la ley lo indica. Y también toda esa parte de situaciones que se puedan desarrollar de descuento de esos instrumentos financieros a nivel de ceder los derechos. Lo más importante aquí es que están exentos de pago de impuestos. Es responsable ante el cesionario, el arrendante, y similar al tratamiento de título de crédito. O sea, la característica que tiene esta operación es que tiene esa característica como que fuera un título de crédito. Se da también la cesión por descuento, pues ahí entramos un poco al tema de factoraje. El descontador se subroga por los derechos de la cesión y el descontatario responde ante el descontador para el pago. Es importante en esto de la cesión de estos derechos del arrendador a una entidad financiera, que siempre se dé la bancarización del arrendatario con el pago de esas cuotas, por el tema de la bancarización, que debe ser directa. Y si no se da esta situación, pues pueden correr algunos riesgos de bancarización. Esto es importante. Luego, las obligaciones tributarias que tiene el arrendador, en este caso, pues emitir las facturas por las rentas con el régimen general del IVA del 12%. Luego, el arrendador puede estar en algún momento en el régimen de actividades de utilidades lucrativas con la tarifa del 25%. Pues ahí ese es el régimen del impuesto sobre la renta, paga el ISO, y tiene el régimen puede optar al régimen del ISR simplificado 5 o 7%. Normalmente, por los márgenes de utilidad que puedan tener los arrendadores, en este caso van a tener un régimen del 25%. Luego tienen las obligaciones en algún momento del pago del impuesto único sobre inmuebles, o sea, el IUS, y otros impuestos cuando procedan, como el timbre, y otras obligaciones que son del giro normal. Entonces, el arrendador finalmente pues es el obligado de facturar las rentas y todos los recargos y todo aquello que derive del contrato, derivado del contrato, esas condiciones. Algo muy importante acá es registrar en la contabilidad los contratos en el balance, en el activo, como cuentas por cobrar amortizable. Esto es muy importante. O sea, el contrato íntegro lo tendrá que registrar como cuentas por cobrar amortizable por el plazo acordado en el contrato. Entonces, aquí se determina una renta bruta, una figura un poco tributaria, que es la renta bruta del arrendador, que es igual al total facturado de rentas menos el valor amortizado de la deuda. Siempre todo este tema de total facturado, pues para efectos impositivos, pues no se incluye el impuesto al valor agregado. Esto es importante aplicarlo de esta manera. En caso no se ejerza la opción de compra, el bien se registra en sus activos normales y se deprecia. Esto es una aplicación para el arrendador. Al ser objeto de venta nuevamente, entonces forma parte del ingreso normal y no forma parte de ganancias de capital. Es decir, que no hay inmerso en este tema ganancias o pérdidas de capital con estas condiciones que está fijando la ley.
El arrendatario, por su parte, las facturas de la renta, recargos y todos los ajustes que pueda tener derivados de ese contrato leasing son registradas como gasto deducible. Esto es lo más importante para el arrendatario. Esa es la condición que fija la ley, la certeza jurídica que tiene en este caso tributaria también. Y esto durante el tiempo del contrato para efectos de liquidar el ISR. También acá le da una opción al arrendatario de registrar los bienes en arrendamiento financiero como activo. Esto es una opción, básicamente la ley no está obligando a que estos bienes sean registrados de esta manera, con el valor total del contrato y debe ser amortizado con las rentas que se paguen. Es decir, que surge una cuenta, es decir, un activo, que son los bienes en arrendamiento financiero, y un pasivo, que es el total del contrato en el tiempo que permanezca, pero este tema no es obligatorio. Cuando ejerza la opción de compra, debe pagar el impuesto que grave la venta, pues en este caso, si es primera venta, pues va a ser el impuesto al valor agregado, y si es una segunda venta, en el caso de bienes inmuebles, pues va a ser, por ejemplo, el impuesto del timbre. Al final, cuando ejerce la opción de compra, debe registrar en activo fijo la compra y aplicar la depreciación conforme las normas del impuesto sobre la renta. Bueno, esto es al final del contrato, cuando se ejerza la opción de compra, se sube ese bien a activo y se deprecia, y dependiendo de las características de cada uno de los bienes y cuánto de aplicación de depreciación se tendrá que aplicar. Entonces, las obligaciones contables, ya para ir concluyendo con el tema, el arrendador, fundamentalmente, la ley indica que debe llevar su contabilidad conforme a normas internacionales de contabilidad, que son las NIC, y dice vigentes en Guatemala de conformidad con la ley. Aquí hay que hacer una acotación. Cuando estuvimos participando en esta ley, pues sabemos que las normas internacionales de contabilidad son parte de las normas internacionales de información financiera. Por lo tanto, este concepto de normas internacionales de contabilidad es inaplicable en este caso. Pero la forma en que se redactó finalmente indica que estén vigentes en Guatemala. No están vigentes las normas desde el punto de vista jurídico, porque no hay ni una ley que haya aprobado las normas internacionales de contabilidad. Sin embargo, el arrendador pues tiene las opciones de aplicar los principios generales de contabilidad del Código Comercio, en este caso, que cuando hablamos de principios contables generalmente aceptados, podemos hacer una referencia técnica, y en este caso podemos identificar las normas internacionales de información financiera, o las NIF para pymes, que tiene una aprobación técnica por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, desde la ley de colegiación profesional hasta las facultades que tiene el colegio de poder reconocer estas normas técnicas a nivel del país. Entonces, específicamente la ley dice que el registro indica que el registro del bien como cuentas por cobrar amortizable, esto debe ser una obligación, que si bien es cierto coincide con la NIF 16, pues la misma ley lo está definiendo, y aplicar costo amortizable. El registro como activo cuando se reciba por devolución. Entonces acá queda una laguna en este tema del arrendador. Cuando es un arrendamiento operativo, pues no necesariamente está prescrito conforme a una norma internacional de información financiera o una norma internacional de contabilidad. Entonces, bueno, esta explicación contable probablemente la dejamos para una segunda parte de esta conferencia, dado que pues tiene muchos aspectos técnicos que hay que desarrollar. En principio, entonces, la ley sí define cómo registrar ese contrato en la contabilidad, y que pueda tener esa certeza contable de no tener problemas de ajustes por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Por su lado, el arrendatario
pues tiene la opción de aplicar los principios generalmente aceptados, igual del Código de Comercio, que muchas empresas lo aplican para efectos fiscales, y también la opción de aplicar las NIF o las NIF para pymes. Sí tiene la obligación de, bueno, en este caso, la opción de registrar los bienes en arrendamiento financiero como activo, como ya lo indiqué anteriormente, y amortizarlo. Tiene que analizar el arrendatario qué efectos pueda tener registrar esos bienes en leasing como activo por los impactos que pueda tener en el impuesto de solidaridad del UCI, del ISO, por el incremento que tiene el valor en los activos. Aplicar la cuota de mantenimiento como gasto deducible y el registro como activo cuando ejerza la opción de compra. Eso es importante de los aspectos contables que tiene que desarrollar, en este caso, el arrendador. De mi parte, eso es todo, y es en las crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias, aquí por este gran pensador. Muchas gracias. Buenos días. Pues después de haber escuchado al licenciado Juan Carlos Paredes, pues es para mí un gusto pues, poder colaborar con él cada vez que me hace la invitación, y con Parsa también, pues ya tenemos muchos años de trabajar juntos y siempre es un gusto poder compartir estas actividades de carácter académico, y no solo de carácter académico, porque en realidad lo que nosotros buscamos es que ustedes vean la funcionalidad de la ley y cómo pueden beneficiarse ustedes de esta modalidad de contratación. Como antecedente, ya Eli Paredes les mencionó cómo fue el origen de la ley. Sin embargo, ustedes pueden ver que la ley está redactada en un orden que pareciera como que si fuera un contrato de leasing actual. El leasing viene o se origina de los contratos que nosotros denominamos atípicos. ¿Y por qué se llaman atípicos? Porque lo que pasa es que la ley considera que hay un tipo cuando está regulado, y cuando no está regulado se llama atípico. Nosotros cuando estudiamos en la Facultad de Derecho vemos que hay varias diferencias entre el contrato de arrendamiento y el leasing. ¿Por qué? Porque el leasing le da a uno una serie de modalidades que no le permite exclusivamente hacerlo a través del arrendamiento. La opción de compra también está regulada en la ley. Sin embargo, en sí, el leasing había sido una figura jurídica distinta de lo que, digamos, era lo que es el contrato de arrendamiento con la cláusula de opción a compra. Esto porque es una institución de origen sajón, es decir, los países con la tradición del common law son los que han desarrollado esto. Si mal no recuerdo, yo por allá de los primeros que utilizaron el leasing, era una empresa que estuvo aquí en Guatemala que prestó servicios de telefonía, pero que es muy antigua en Estados Unidos, que se llama Bellsouth. Bellsouth se le ocurrió que para aumentar las ventas o aumentar las líneas de teléfono, por allá por los años 20 del siglo pasado, sería bueno que en lugar de, ¿cómo se llama?, de que las gentes compraran sus aparatos telefónicos, se les dieran en una modalidad de arrendamiento en la cual ellos podían utilizarlo y cambiarlo cada vez que ya no funcionaba. Y así es como empieza el uso del leasing en el mundo. Nosotros en Guatemala, pues como ya lo mencionaron antes, no tenemos de alguna forma una novedad con el leasing. El problema con el leasing, básicamente, creo yo que lo podemos resumir en dos. La primera, la parte procesal. No todos los jueces tienen el mismo criterio, no todos los jueces tienen una posibilidad o un criterio con respecto a la interpretación de los contratos de leasing. Cada empresa que se dedica al leasing redacta, pues, si bien no parecido, de alguna manera con los mismos elementos sus contratos, y eso hace que probablemente el criterio de un juez con respecto a lo que es el leasing y el cobro y a la recuperación de los bienes, no en todos casos aplican. Por ejemplo, en algunos casos he visto yo que han aplicado hasta la ley de inquilinato para el leasing financiero de bienes inmuebles. Ya
tenemos en cuenta esto, tenemos una ley. La ley, si bien es cierto, nos da reglas claras, también es cierto que deja fuera otros tipos de leasing que no son muy comunes. Por ejemplo, si yo quisiera alquilar una aeronave para, ¿qué les digo?, viajar al extranjero. Entonces, existen dos modalidades, por ejemplo, el dry lease y el wet lease, que me dicen, mire, ¿usted quiere la aeronave, solo la aeronave, o que la quiere con tripulación y la quiere con comida y la quiere con combustible y quiere que de una le pagamos los impuestos? En fin, eso es lo que hace característico y benéfico el leasing para el desarrollo de las empresas. En el caso nuestro, pues únicamente se reguló el leasing operativo y el financiero. Pues el financiero es para poder adquirir un bien y eventualmente podernos quedar con él. Y el operativo es para poder venir y tener, por ejemplo, maquinaria. Entonces, supongamos que yo aquí en la oficina imprimo mil fotocopias y 1000 impresiones al mes. Tal vez me saldría más barato contratar con una empresa que me trajera un multifuncional que tuviera todas esas opciones y que me cobrara una cuota por tener yo el aparato aquí en la oficina. Si se descompone me lo reparan, si se le acaba el túnel me lo cambian, si se acaban las hojas también. Y todo eso va incluido dentro del servicio. Entonces vemos nosotros que el leasing en sí no es en sí solo el arrendamiento como opción de compra, sino que también tiene parte incluida los servicios añadidos que se prestan con este tipo de operaciones, dependiendo de su naturaleza, ¿verdad? Entonces, habiendo yo creo ya contextualizado un poco, entramos nosotros a ver lo que es en sí el contrato de leasing. Ya el licenciado Paredes nos hizo favor de poder definirlo, pero lo que vamos a hacer nosotros es primero, ¿cómo es que se formaliza y qué efectos tiene según la ley? Lo primero que hay que hablar de la ley es que recordemos que al ser una ley de carácter privado, nos da a nosotros las reglas de contratación, pero nos permite a nosotros ir añadiendo elementos que no están expresamente prohibidos en la ley. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder realizar de una u otra manera nuestras operaciones con un marco general, que es la ley, pero vamos a poderle dar otras connotaciones, otras modalidades, siempre y cuando no se contravenga de forma expresa la ley o la ley no lo prohíba, ¿sí? Entonces, la primera de estas, la formalización. Cuando hablamos nosotros de formalización, lo que hacemos es hablar de la forma del contrato, de cómo es que se queda documentado. Los contratos en Guatemala pueden ser desde verbales, pueden ser telefónicos, pueden ser por escritos, y dentro de los escritos quedan también los que se hacen en documento privado y los que se hacen en escritura pública, que es para lo cual nosotros los notarios, estudiamos y podemos hacerlo en el protocolo. El contrato de leasing, de acuerdo a la regulación actual que estamos hablando del artículo 10 de la ley, nos dice que el contrato debe de ser por escrito, ¿sí? Siempre y cuando contenga las condiciones para poder hacer el contrato. Ahora, como la ley no nos dice a nosotros cuáles son esas condiciones específicamente, vamos nosotros al texto y nos dice: el contrato de leasing debe constar por escrito en cualquier forma que aparezca que las partes deciden vincularse por medio de un contrato de leasing. Eso quiere decir, perdón, que cuando nosotros vamos a redactar ese contrato, lo primero que tenemos que ponerle en el contrato hasta arriba va a ser contrato de leasing, y ya identificamos qué tipo de contrato, y dentro de la redacción del contrato debería decir que los comparecientes venimos a celebrar contrato de leasing financiero, contrato de leasing operativo con base en las siguientes cláusulas, para que quede de forma inequívoca que nosotros estamos realizando un contrato de leasing para que pueda estar amparado bajo esta ley, y no que nosotros vengamos y tengamos la aplicación de lo que conocemos normalmente como el arrendamiento. Hay otras cuestiones que la ley nos da. Eso quiere decir que, por ejemplo, si ustedes van a hacer contratos de leasing específicamente de bienes muebles, o sea, cualquier cosa que se pueda desplazar, vehículos, tecnología, pues maquinaria, en fin, cualquier cosa que pueda desplazarse, salvo las excepciones que ahorita vamos a hablar, pues lo podemos hacer sin necesidad de un notario. Eso quiere decir que
lo que podemos hacer y lo lógico sería contratar a un abogado que tenga experiencia en el área de contratación mercantil y pedirle que nos haga o nos diseñe un contrato para que entonces nosotros podamos venir y podérselo dar a nuestros clientes, y posteriormente podríamos venir y ver si lo podemos autorizar en la DIACO para que sea un contrato por formulario, que eso pues, básicamente lo que nos daría a nosotros es la posibilidad de trabajar de una forma más estándar sin modificar las condiciones. Sin embargo, como no todos los clientes son iguales, pues ahí sí van a haber necesidad de poder ajustar ciertas cláusulas. Por otro lado, lo que nos dice la ley es de que se tienen que hacer en escritura pública cuando el contrato de leasing pese sobre un bien inmueble, o sea, una casa, un terreno, o bien un buque o una aeronave. ¿Por qué? Porque estos tienen registro y por lo tanto el registro de la propiedad no nos va a aceptar a nosotros un contrato que no esté realizado en escritura pública, ¿sí? Entonces, en esos casos, evidentemente, sí tendremos que acudir directamente al notario cada vez que nosotros hagamos esa contratación. Entonces, algo que no toca la ley y que me pareció curioso cuando lo estaba analizando era que no habla sobre la contratación electrónica. Sin embargo, nosotros tenemos una ley de reconocimiento de comunicaciones electrónicas y firma electrónica, la cual nos da la validez a nosotros para que cualquier contrato que sea celebrado por medios electrónicos y que quede constancia de las partes, pues entonces también tendría valor ante un juez. Eso, pues de alguna manera nos sirve a nosotros porque como la ley no nos amarra, nos da la pauta de poder venir e incluso celebrar contratos electrónicos con personas que estén fuera de Guatemala y poder así expandir nosotros nuestros servicios, no solo al territorio guatemalteco, sino que también al extranjero. En cuanto al plazo, yo recuerdo que el licenciado Paredes habló ya algo con respecto a eso, entonces no nos vamos a entretener mucho, pero dice que salvo pacto el contrario, el plazo es forzoso. Eso tiene una razón de ser. El arrendador, cuando va con su proveedor, hace una inversión de comprarle el bien objeto de leasing y evidentemente él va a necesitar algún tipo de garantía de que durante el tiempo de leasing él pueda recuperar no solo su inversión, sino que también pueda generar algún tipo de ganancia o utilidad de ese contrato. Entonces, por eso es que se hacen de plazo forzoso, y por eso que la misma ley lo indica para que no haya equivocaciones al contratar, de que tenemos nosotros la cuestión de que si no dice el contrato, es plazo forzoso. Sí, ya no hay necesidad de poner. Cuando el plazo sea forzoso, implica que la persona que lo está pidiendo en arrendamiento, lo que va a hacer es que asumir la obligación de pagar todas y cada una de las rentas hasta la última. ¿Es lo que quiere decir? Pues que así como yo invierto como arrendador en el bien, el arrendatario debe de venir y de alguna manera cumplir con todas las prestaciones periódicas que se tengan que hacer para que entonces ya finalmente se pueda cumplir con el contrato. De ahí hay una cuestión bien característica en la ley que habla sobre la cesión de bienes objeto de arrendamiento. Recordemos nosotros que los bienes, no importa que estén en leasing, siempre van a ser propiedad del arrendador, ¿sí? La entidad que se dedica a prestar ese servicio va a ser la propietaria y va a estar en su inventario. Sin embargo, pues obviamente va a estar en posesión de otra persona que es el arrendatario para que esta persona lo pueda venir y utilizar en la forma en la que fue previsto, ¿verdad? Eso quiere decir que si el arrendador en algún momento tuviera alguna necesidad de liquidez, por ejemplo, tuviera que vender su cartera de contratos, él podría venir y ceder los bienes arrendados para que otra persona los siga explotando. Ahora, la condición evidentemente aquí es de que la persona, el cesional, la persona que recibe el bien en cesión hecha por el arrendador, esa persona pues básicamente lo que va a tener es que respetar el contrato, ¿sí? Eso le da una garantía al arrendatario que no importa a manos de quién pase, que eso no va a variar.
Aparte de todo, que tampoco va a poder variar las condiciones del contrato, porque pues evidentemente, a menos que ambas partes estén de acuerdo, pues tendrían ellos la oportunidad de hacerlo por una modificación. Sin embargo, en términos generales, por un lado, le da la oportunidad al arrendador de poder obtener liquidez a través de la cesión de sus derechos, y por otro lado, le da la certeza al arrendatario que no importa quién lo tenga, que él va a poder mantener la posesión de los bienes. Siguiendo con los efectos del contrato de leasing. Una característica muy importante, pues obviamente únicamente aplicable a los bienes muebles que pueden ser trasladados de un lado a otro, es que no se pueden trasladar los bienes del lugar donde se estipuló o el territorio que se estipuló en el contrato. Eso está en el artículo 13 que dice el arrendatario no puede trasladar los bienes objeto del contrato fuera del lugar o territorio estipulado en el mismo, salvo autorización por escrito del arrendador. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que utilizar un vehículo que tenemos en leasing y estamos acogidos a esta ley, entonces, aunque en el contrato no dijera, nosotros tendríamos que pedir una autorización por escrito al arrendador para poder sacar el carro, supongamos, para irnos a El Salvador. Eso quiere decir de que no tenemos la libre disposición del bien, sino que únicamente tenemos el dominio dentro de un territorio ya previamente establecido. Si, por ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de viajar y utilizar el vehículo para viajar, por ejemplo, de Centroamérica a México, eso debería estipularse en las condiciones. Pero nosotros, como arrendatarios, no podemos variar de forma inconsulta con el arrendador el lugar donde va a estar el bien. De ahí, existe la obligación que el arrendatario deba de asegurar el bien durante todo el plazo del contrato de leasing. Esto, pues, evidentemente es para garantizar de que en caso hay alguna pérdida, así como vamos a ver a continuación, destrucción, robo o qué sé yo, del bien dado en leasing, en ese caso no vamos a tener nosotros que pagar la totalidad del bien, sino que un seguro, ¿cómo se llama? Un seguro debe de cubrirlo. Cuando la ley dice, y eso está en el artículo 14, que el arrendatario debe asegurar, está imponiendo una obligación, no es una facultad. El arrendatario, por ley, no puede decidir si quiere o no quiere asegurar, sino que conforme al texto del artículo 14 ya que hemos estado platicando, el arrendatario obligatoriamente tiene que pagar ¿cómo se llama? El seguro, y de esa cuenta, pues también el no hacerlo procedería en un incumplimiento contractual. Ya viendo qué pasa después del aseguramiento, hay una cuestión que le garantiza al arrendador que va a seguir recibiendo su dinero aun cuando la cosa en leasing esté destruida. Y es porque si se destruyera, se robara o bien se perdiera de alguna forma el bien dado en leasing, eso nos va a permitir a nosotros como arrendadores seguir recibiendo la renta hasta que se haga la liquidación de la póliza del seguro. Y en el momento en que se haga la liquidación de la póliza del seguro, termina la obligación del arrendatario con respecto al pago de las cuotas estipuladas. Eso quiere decir que aunque nosotros como arrendatarios ya no tengamos el bien, hasta que el seguro no haya sido liquidado y pagado, hasta ese momento nosotros podemos dejar de cumplir con la obligación del pago de las mensualidades. ¿Qué es un gravamen? Gravamen generalmente lo entendemos nosotros como un derecho que tenemos de poder venir y disponer de un bien para poder garantizar alguna obligación. Por ejemplo, la hipoteca, la preventa, la garantía mobiliaria son ejemplos de gravámenes. Muchas veces, y eso creo yo que lo deben de haber puesto por cuestión de experiencia de las empresas de leasing, el arrendatario piensa que es de él el bien, ¿sí? Cuando en realidad sigue siendo el arrendador hasta que se ejercite la opción de compra. Entonces, hay una prohibición expresa de que el arrendatario haga cualquier anotación. Por ejemplo, si tuviera que hacer una garantía mobiliaria, no lo puede dar de garantía, no lo puede vender, no puede disponer de otra forma diferente de lo que haya estipulado. Por ejemplo, si yo tengo una máquina que sirve para, ¿qué le digo?, obtener aceite de aguacate, y yo quiero utilizar la máquina para
obtener aceite de oliva, pues entonces no lo puedo hacer si quedó plasmado estrictamente que únicamente era para poder extraer aceite de aguacate, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros, como arrendadores, tener la garantía de que nuestro bien no va a ir de lado y lado y lado y que exista una, ¿cómo se llama? Y que exista una posible, ¿cómo se llama?, pérdida del bien, o bien que el, ¿cómo se llama?, el arrendatario lucre con el bien vendiéndolo y después la persona que lo reciba lo vaya, ¿cómo se llama?, lo vaya a perder. ¿Qué pasa si en realidad el arrendatario lo vende? Pues esa venta no tiene ningún valor legal y se va a tener a las consecuencias legales de eso. Hay delitos, por ejemplo, la disposición de los bienes sin autorización de las personas, la apropiación de los mismos, puede caer en hurto, en fin. Dependiendo de la situación, vamos a ver nosotros que existen distintos tipos penales que se podría cometer si un arrendatario vende. Además, la persona que se vea afectada por eso, pues también puede iniciar un proceso en contra del arrendatario que vendió para que esta persona le reintegre el dinero entregado, pero lo que nunca va a poder pasar es que va a poder pasar a propiedad del vendedor, del comprador, del arrendatario el bien. ¿Qué pasa si se da la insolvencia del arrendatario? Nosotros en Guatemala, y esta creo que es una de las falencias más grandes que existe, nosotros en Guatemala no tenemos como que las herramientas legales para poder venir y declarar a una persona en quiebra. O sea, hay un proceso re viejo que tiene como 60 y pico de años, pero que no es funcional y que apenas funciona para los bancos, ¿sí? Que son las únicas entidades de las que se ven obligadas para poder hacer su disolución y liquidación cuando tengan alguno de estos problemas. Ahora bien, eso implica la inoperancia de esta norma. ¿Y qué es lo que dice? Si el arrendatario es declarado en estado de insolvencia, quiebra o concurso, los bienes objeto de leasing no se consideran parte de la masa concursal. Es decir, si por ejemplo yo tengo 10 acreedores y los 10 acreedores inician uno de esos procesos concursales para desembocar en la quiebra, ellos no pueden meter dentro de los bienes para poderse repartir y pagar lo que yo les debo, todo lo que yo tenga en leasing, sino que esos, como son propiedades del arrendador, evidentemente no entran, ¿sí? Entonces eso le garantiza al arrendador que tampoco va a poder perder sus bienes por insolvencia del arrendatario. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del arrendador? Como ya sabemos, el arrendador es el dueño del bien, el que lo compra para que el arrendatario lo disfrute, ¿va? Existen varios procesos que la ley regula, unos que no son precisamente los mejores que se pudieron haber puesto, y ya les voy a explicar por qué, en los cuales la propia ley nos da a nosotros como que las reglas para poder venir y poder, ¿cómo se llama?, y poder hacer, qué consecuencias podamos venir y ver del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Número 1, como estamos hablando del arrendador, si el arrendador por alguna razón incumple con sus obligaciones contractuales, el arrendatario, que es la persona que tiene el bien, lo que va a hacer es tener que seguir pagando las cuotas que tenga que hacer. Y si por alguna razón esta persona, por cuestión del destino, tuviera algún tipo de administrador, interventor con facultades para ello, o bien alguna otra persona que la ley haya señalado como facultada para poder venir a recibir el dinero, esa persona la va a poder recibir. Hay una cuestión aquí. Si nosotros no encontramos al arrendador, entonces tenemos la obligación de irlo a depositar a un tribunal. Hay un procedimiento específico en la ley que sirve para hacer eso, se llama consignación. Entonces, lo que yo les quiero dejar así lo más claro posible es que cuando uno tiene arrendatario, uno es arrendatario de un bien dado en leasing y resulta ser de que no, ¿cómo se llama?, que uno ya no puede hacer el pago porque las personas que nos dieron en arrendamiento ya no están, en última instancia, lo que tenemos que hacer nosotros es venir y consignarlo en un tribunal para que esto nos permita a nosotros en un futuro poder ejercer
la opción de compra. Si nosotros no hacemos, la perdemos y no es justificación ante la ley que nosotros vengamos y digamos, mire, es que desapareció. Por ejemplo, algo que pasa en Guatemala tristemente es de que un banco entra en disolución y liquidación y las cuentas se venden o se trasladan a otro banco. Supongamos que nos pasa algo así similar con las cuentas que tiene la empresa de leasing. En ese aspecto, no sería nosotros legal decir, mire, fíjese que como durante 6 meses no supe quién era, yo por eso no pagué. Sino que si nosotros en el momento en el que nos damos cuenta que efectivamente no hay a quien pagarle, entonces tenemos que ir a depositar al tribunal. Si, por ejemplo, el arrendador con los bienes dados en leasing garantiza una obligación crediticia, o sea, garantiza un crédito, el arrendatario no pierde la opción de compra, ¿sí? Ya ellos saben que tienen la opción de, ¿cómo se llama? Tienen la obligación de respetar esa opción y esta opción prevalece sobre cualquier acuerdo que se haya dado, a menos que el propio arrendatario haya dado, ¿cómo se llama? Haya dado su consentimiento, ¿verdad? Ahí nosotros damos varios supuestos que la ley nos da. Primero que si el arrendador endosa en garantía un documento que incorpora derechos de crédito a favor del arrendador, si constituyen un fideicomiso, porque también eso puede pasar, de que se constituye un fideicomiso con los bienes, esos bienes debe de, ¿cómo se llama? Debe de respetarse ¿cómo se llama? El pacto de venta al final del contrato, y cualquier otra forma de garantía o financiamiento que haya sobre los derechos de crédito que provengan de estos contratos pueden ser objeto de una obligación crediticia. Esto es lo que les comentaba hace rato, ¿verdad? De que nosotros podemos acudir al juez de primera instancia, primero hacer la consignación del dinero. Pero si cuando nos toca a nosotros ya ejercer la opción de compra y no encontramos a la persona se niega, entonces lo que nosotros podemos hacer es acudir a un juez de primera instancia para que le fije un plazo para que otorgue el documento. El problema con la ley es de que no le da a uno, y por eso les decía yo, ahí es donde empiezan los problemas en la práctica, no le da a uno un procedimiento específico, sino que solo dice, usted puede acudir al juez de primera instancia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no tenemos un procedimiento específico, vamos a estar violando derechos de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, que son los principales en materia procesal. Pero también lo que va a provocar es que cada juez tenga su propio criterio de cuál es. La ley del organismo judicial dice, por ahí por el 136 o 137, no recuerdo ahorita, que cualquier cosa que no tenga tramitación especial se tramitará por la vía de los incidentes. De esa cuenta yo deduzco que si la ley no me da a mí un procedimiento específico para hacer valer la opción de compra, tendría que hacerlo yo por medio de un incidente, ¿sí? Pero como le digo, la ley no dice. Entonces, puede ser que un juez diga, no, mire, si yo lo único que voy a hacer es venir, presentar eso, lo voy a notificar, si no se pone, pues entonces de una vez voy a venir y otorgarlo. Cuando nosotros hablamos sobre dominio y opción de compra ¿cómo se llama? Del contrato, lo que hacemos generalmente es hablar de la propiedad, ¿sí? Cuando ustedes vean alguna parte, sobre todo jurídica, ¿verdad? Que nos habla a nosotros de la transmisión de dominio, nos está hablando de la transmisión de la propiedad. Tú ves que esta es una figura del derecho romano que así ha venido y venido y la ley así lo reconoce, pero entonces, para que nosotros entendamos bien, estamos hablando en este capítulo de la opción de compra y de la transmisión de dominio. Nos referimos nosotros a la transmisión de la propiedad cuando ya se cumplen las condiciones especiales en la ley para que así sea. Recordemos que nosotros, una característica que tiene este contrato de leasing es que al final, por lo menos en el financiero, tenemos nosotros la opción de buscar la propiedad como arrendatarios y quedarnos con él. Entonces,
Para no confundirnos nosotros, pues hago esta aclaración, ¿verdad? Nosotros de la opción de compra y la transmisión de dominio hablamos de varios elementos que debe contener el contrato y que están regulados en la ley. El primero, que la opción de compra es un derecho, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el arrendatario, que es la persona que tiene el bien, adquiere el dominio de los bienes mediante el ejercicio de una opción. Nosotros, legalmente, en el Código Civil existe el contrato de opción y ese es el que nos da a nosotros la posibilidad de poderlo traspolar directamente a la ley. La opción de compra, como les comenté al principio, no es precisamente algo nuevo, sino que es algo que efectivamente tiene ya bastante tiempo de existir. Lo único que es que pues ahora se ha fusionado con el contrato. Aquí hay una cuestión, sobre toda la parte de los impuestos. Eso pues tal vez el licenciado Paredes, si ustedes tuvieran una duda, él sería el encargado de explicarles, ¿verdad? Pero dice que si el inmueble objeto de leasing fue transmitido previamente y en virtud de dicha transmisión, ya sea por compraventa, donación o tal, ya pagó el IVA, la siguiente transmisión ya no va a pagar el IVA. Ustedes pueden ver la analogía que hay, por ejemplo, con la compraventa, ¿verdad? Entonces, le dan el mismo trato que le da la ley a la compraventa en este aspecto. Y el arrendatario tiene el derecho a la opción de compra una vez haya cumplido con el pago estipulado. De ahí, el vencimiento del derecho a la opción de compra, la ley no le da a uno un plazo más allá del pactado en el contrato. Por ejemplo, si yo tengo pactado que a partir del 1 de junio de este año, yo ya tengo derecho a ejercer la opción de compra, de acuerdo a la forma en la que fue redactada la ley, yo puedo venir y el 2 queda extinguida tal obligación. Y queda extinguida tal obligación por la forma en la que está redactada. Esto está en el artículo 21, y el artículo 21 dice: habiendo transcurrido el plazo pactado por las partes para el ejercicio de la opción a compra sin que el arrendatario la ejerza ni devuelva los bienes objeto del contrato, pierde su derecho a ejercerla y el arrendatario puede exigir la devolución del bien y el pago del saldo. Entonces, en ese caso, no se le da como que un margen para que la persona pueda venir a ejercerlo, sino que nosotros tenemos que estar pendientes de hacerlo antes de que se venza, ¿sí? Porque de lo contrario, nosotros mismos perderíamos ese derecho. ¿Qué efectos tiene para la ley después de haber ejercido nosotros la opción de compra? Número 1, el efecto de la opción de compra es transmitir el dominio de la propiedad del bien. Pero además, recordemos que cuando estos bienes han sido registrados, como ya lo había platicado Lic Paredes, tanto en el registro de garantías mobiliarias, el registro de la propiedad, el obligado a hacer los traslados de propiedad en los registros donde esté registrado, valga la redundancia, es el arrendatario. Si después de 60 días de que el arrendatario ya celebró la opción, ya la ejerció, pero no la ha inscrito, el arrendador tiene chance de poder venir a inscribir. ¿Qué pasaba con anterioridad? Algunas empresas de leasing se llenaban de activos y se llenaban de activos porque nunca los pasaban a nombre de ellos y nunca ejercían las opciones de compra. Y cuando las ejercían, nunca hacían el traslado de dominio, ya porque podían ser demasiadas las posibilidades. El punto era de que ellos no tenían como que una facultad expresa de poder venir y hacerlo ellos por los otros. La única diferencia es que si lo hace el arrendador después de los 60 días de hecha la transmisión de dominio, lo que va a pasar es que el arrendador le va a poder cobrar al arrendatario todo lo que gastó, más los daños y perjuicios que le pudo haber causado por esa no transmisión. Y igual efecto surge la inscripción en el registro de garantías mobiliarias. Recordemos que la garantía mobiliaria es una forma de garantizar una obligación. Eso quiere decir que debe de estar registrada también y por lo tanto cuando nosotros terminamos el procedimiento específico para trasladar de propiedad al bien,
también eso nos da el derecho de poder venir y cancelar cualquier inscripción que tengamos en ese registro. Ahora bien, esa es la parte que yo creo que tal vez no está muy sí está claro, pero no creo que sea la más idónea para poder tratar, porque considero que existen algunos defectos en la ley que pueden acarrear algún tipo de inconstitucionalidad, y eso es, pues, lo malo no es que declaren la inconstitucionalidad, lo malo va a ser es de que las personas que opten por esas modalidades van a ver afectados sus derechos, ¿sí? En el caso de que el arrendatario deje de pagar y deje de cumplir con sus obligaciones, ¿cómo se llama? El arrendante o arrendador. Yo recuerdo que el Paredes hablaba al principio sobre que arrendante y arrendador es lo mismo, ¿sí? Generalmente la palabra correcta es arrendador, pero muchos le decimos arrendante. Entonces, pues creo que lo mismo le pasó a la ley, indistintamente llamó arrendador o arrendante a la persona que da en arrendamiento. Entonces, pero volviendo al asunto, en caso yo como arrendatario incumpla, el arrendador número 1 puede venir e iniciar un proceso de ejecución. ¿Qué es un proceso de ejecución? Un proceso de ejecución va a ser en el que él va a poder venir y cobrar lo adeudado de forma que por medio del contrato y por medio de una certificación contable, como vamos a ver adelante, le voy a poder demostrar que todavía me deben. Entonces yo le voy a poder cobrar, le voy a poder embargar, intervenir y cualquier otra medida que la ley estipule para poder garantizar los resultados de ese proceso. Esa es la primera, si yo quiero el dinero. Segundo, por ejemplo, si es un bien inmueble o un bien mueble que esté ocupado, se puede usar el procedimiento del juicio sumario que está en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es un proceso en el cual nosotros venimos y probamos que, ¿cómo se llama? Que pues la persona ya está ocupando de forma ilegal el inmueble, pues después uno lo va a entregar al final, a menos que, ¿cómo se llama? Esa persona haya probado que sí cumplió con sus obligaciones, ¿verdad? Esto pues para poder obtener la devolución del bien. Dice que a este juicio sumario se le aplicarán las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil, pero eso yo creo que es una cuestión más procesal específica para los abogados, pero básicamente lo que nos dice es que vamos a tener que iniciar un juicio, ¿sí? Un juicio, vamos a tener que presentar una demanda, le van a notificar, en fin. Básicamente esa es la consecuencia. Otra opción que también se puede utilizar es irse a arbitraje. El arbitraje, pues en Guatemala no es precisamente muy popular, y no es muy popular pues porque obviamente los costos del arbitraje aumentan mucho en función del proceso. Estamos acostumbrados a recibir prácticamente una justicia gratuita en los juzgados civiles. Nosotros pues a lo sumo pagaremos los gastos del abogado y los gastos del juicio que nosotros generemos, pero no, los juzgados en sí no nos cobran a nosotros una cuota por poder llevar el proceso, porque si no, pues mucha gente no puede hacerlo. Sin embargo, las bondades del arbitraje en Guatemala es que, número 1, no hay muchos. Eso quiere decir que generalmente los procesos, depende si ustedes se van a CENAC con la Cámara de Comercio o a PRESID con la Cámara de Industria, van a rondar la terminación de los arbitrajes entre 2 años o 1 año. Es más o menos el promedio que se tarda uno de estos procesos, en contraposición a que una demanda de desocupación pues puede durar 5, 6, 7 años, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno ve la diferencia y la necesidad en algunos casos de poder utilizar el arbitraje. Y según de que en realidad el arbitraje nos da a nosotros medios más flexibles para poder probar las cosas. Entonces, cuando uno aprueba el arbitraje, pues uno ve que es un procedimiento mucho más sencillo. Es un procedimiento que de alguna forma, si está bien llevado, va a poder ser rápido y va a poder ser efectivo. La tercera, y esa es la que yo les mencionaba, que no me parece que sea muy legal o constitucional, es el procedimiento abreviado de desocupación, devolución e entrega de los bienes. ¿Por qué? Porque prácticamente lo único que hacen es utilizar a un notario como juez
dentro del mismo procedimiento. Y les cuento, ¿qué es lo que hace el notario? Pues, número uno, el arrendador lo elige, ¿sí? Ya con eso, y le paga. Ya con eso, pues perdemos objetividad. Número dos, él viene y le emplaza o le notifica al arrendatario de que tiene, creo que son 3 días para poderse pronunciar con respecto al, ¿cómo son? Con respecto al asunto de ¿cómo son? De si ha pagado o no ha pagado la deuda, si han cumplido o no han cumplido. Si evacúa esa audiencia, el notario resuelve lo que él considere conveniente. Y si lo pagó el arrendador, ¿qué creen ustedes que va a hacer el notario en la mayoría de casos? No digo en todos, pero sí en la mayoría. Pues obviamente fallará a favor de quien le pagó. Otra cuestión es que después solo acuden judicialmente para que saquen una orden de desalojo y entrega de los bienes. Yo, honestamente, sí lo veo bien complicado, sobre todo porque tal vez el gremio de las empresas que se dedican a este rubro lo ha de ver como que una ventaja para poder venir y recuperar rápidamente los bienes. Sin embargo, está tan plagado de violaciones constitucionales por el hecho, número uno, de que no estamos sujetos a la jurisdicción. O sea, un notario no puede ejercer jurisdicción, que quiere decir la facultad de impartir justicia, debido a que en realidad no lo es. O sea, los notarios simple y sencillamente somos fedatarios de la voluntad de las personas y en algunos casos cumplimos o sustituimos ciertas facultades judiciales, pero en el momento en el que hay litis, en el momento en el que hay pleito, en ese momento estamos obligados a venir y dejárselo a un juez, ¿sí? Entonces, a mí lo que más me preocupa no es tanto que existe este procedimiento, porque eventualmente más de alguien va a presentar una inconstitucionalidad y la va a terminar ganando, o no va, porque uno no sabe el resultado de los procesos en la Corte de Constitucionalidad, pero en caso de que declararan inconstitucional este procedimiento estipulado en esta ley, lo que va a pasar es que todos los contratos que tenían esta cláusula no la van a poder ejercer. Y al no poder ejercer, de vale que esté ahí. Hubiera sido mejor venir a iniciar un procedimiento a través de un incidente, que es mucho más rápido, pero no tanto como el aquí estipulado, y de esa forma poderle venir y garantizar a las personas ese derecho de defensa y de un proceso establecido en la ley bien definido y que no viole las garantías, sobre todo que decida alguien que ni siquiera tiene facultades para emitir un fallo judicial, ¿verdad? Entonces, pues esa es mi opinión, la verdad. Una vez ya se han entregado los bienes, dependiendo, si es como que una cuestión más semántica para poder entender. Si son bienes muebles, yo voy a poder utilizarlos como arrendador desde el momento del desapoderamiento y voy a disponer de ellos, porque al final son míos. Y la disponibilidad de los bienes inmuebles es en el momento en el que ya quedan desocupados. Es decir, yo ya lo puedo vender, voy a poderlo alquilar, voy a poder otra vez hacer el contrato de leasing, en fin, voy a poder hacer un montón de cuestiones. Pero las condiciones para ambos es que ya no esté en posesión de la persona que lo pidió en arrendamiento. Ya para finalizar, las disposiciones transitorias y finales. La primera, pues, las leyes aplicables, ahí las pueden ver ustedes: el Código de Comercio, Ley de Garantía Mobiliaria, Ley de Actualización Tributaria, Ley del IVA, Código Civil y Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos. Y esto es debido a que puede ser que alguien utilice esto como forma para lavar el dinero, entonces por eso mismo le incluyeron los legisladores para poder hacerla aplicable a cualquier caso específico de la ley. Segundo, los contratos, y eso yo creo que el ICPALE ya se los contó a ustedes con un esquemita, entonces tal vez ya lo tienen más claro. Dice que los contratos que son celebrados antes de la ley se rigen por la ley aplicable al momento, es decir, no había ley ley de leasing. Si yo quiero venir y hacer aplicar la ley, tengo que modificar el contrato. Entonces,
¿qué es la sugerencia que yo les doy? Si ustedes trabajan para una empresa de leasing y tienen sus contratos ya estipulados, pues lo que puedan hacer es los contratos que estén vigentes todavía y que les quede algún tiempo, pues pueden venir y hacer un adendum al contrato, en el cual podemos venir y crear las modificaciones del contrato con base en la ley, o bien someternos ambas partes, tanto arrendador como arrendatario, al fuero de esta nueva ley, a efecto de que se puedan aplicar al nuestro contrato todo lo que nosotros hemos visto el día de hoy. A los que no, digamos, si el arrendatario no quiere hacer la modificación, pues en ese caso pues sería imposible modificarlo si no tenemos el consentimiento. Para todos los que vengan después de la entrada en vigor, pues entonces obviamente ya nosotros venimos y las incluimos las condiciones dentro de los contratos nuevos. Por lo mismo, estas empresas sí van a haber necesidad de que puedan venir y modificar sus contratos a efecto de que se ajusten a lo que establece la ley. ¿Qué dice el carácter especial de la ley? En derecho hay un principio que está regulado también en la ley que dice que la norma especial prevalece sobre la general. Quiere decir que cuando hayan dos normas, por ejemplo, que hablen de este aspecto, la que se considere ley especial prevalecerá sobre lo que diga la otra. Eso es para evitar problemas de interpretación a la hora de, interpretar el contrato y aplicarlo ya en un proceso judicial. Dice la ley que no se aplican los artículos 1841 y 1842 del Código Civil. Yo creo que, si no estoy mal, que no los puedo ver aquí, pero básicamente esos dos artículos lo que dicen es de que no se pueden aplicar, no hay necesidad de aplicar al contrato de opción de compra o por abonos la devolución de los dineros. Por ejemplo, cuando yo compro en materia civil un bien con esta opción, con pacto de reserva de dominio y por abonos, y me quitan el bien, el vendedor tiene la obligación de devolverme a mí, que era el comprador, la diferencia que se haya estipulado en la venta. Por ejemplo, si yo pagué 100 y él lo vende en 150, me debería devolver 50 a mí de lo que se hizo ahí. Eso se hizo para que esas normas que están en esa parte del Código Civil no se aplicaran, que no se aplicaran para los contratos de la opción de compra y las compraventas por abonos, porque también puede ser susceptible de eso, o bien también cuando se hacen ese tipo de arrendamientos. Las personas, la última, creo que todavía me queda una más. Las personas que llevan a cabo operaciones de leasing antes de la vigencia de esta ley deben de adecuarse a lo establecido en los artículos 5 y 6. Ya se los dijo el IPALES, pero para recordárselos, tienen que hacer dos cambios en su sociedad. Número uno, en la denominación o razón social. En cómo se llama la sociedad, deben de incluir la palabra leasing. Supóngase que se llaman Inversiones Nova Sociedad Anónima, pero se dedican a realizar leasing. Tienen que poner Inversiones Nova y Leasing Sociedad Anónima, o LIS, o Arrendadora Financiera, o las opciones que nos da a nosotros el artículo. Entonces hay que cambiarle de denominación o nombre a la sociedad. Y el 6, que dice los registros contables de las personas, patrimonios o entes que llevan a cabo actividades de leasing deben reflejar todas las operaciones de leasing, así como las que deriven de dichos actos. Si no lo hacían antes, pues evidentemente ahorita ya lo tienen que hacer. Y la vigencia, que eso es básicamente lo que nosotros queremos saber, ¿cuándo empieza a regir? El artículo 51 de la ley nos dice que va a entrar en vigor 3 meses después de su publicación en el Diario Oficial. Y según el Diario Oficial, la publicó el martes 2 de marzo del presente año. 2 de marzo, 2 de abril, 2 de mayo, 2 de junio, ¿sí? Entonces, hasta el mes de junio tenemos nosotros ya en vigencia esta ley. Sin embargo, lo que ahorita estamos viviendo se conoce como vacatio legis, que es el periodo entre la promulgación de la ley y la entrada en vigor, que sirve para poderse adaptar a la misma. Y es por eso que es importante asistir a este tipo de
actividades, debido a que uno pues más o menos ya tiene como que una idea con respecto a ¿cómo son? Una idea con respecto a las condiciones en las cuales se va a poder venir y aplicar esta ley. Pues por mí es todo. Muchas gracias por el espacio, por la atención y siéntanse libres en preguntarme lo que ustedes deseen. Entramos al espacio de preguntas. Doctor Juan Carlos, Kevin Avendaño pregunta, ¿qué tipo de impuestos puede generar dicho contrato de leasing? Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Pues como lo explicaba en la exposición, la parte impositiva está pues tanto del arrendador como del arrendatario. En el caso del arrendador, cuando, por ejemplo, en el esquema que les estaba explicando, que participa el proveedor, el arrendatario y el arrendador, cuando ya hay un consenso del bien mueble o inmueble que se va a arrendar, entonces el proveedor va a vender al arrendador el bien mueble o inmueble, y pues esta venta está grabada con el IVA, o en caso sea una segunda transacción, pues no, obviamente no va a llevar el IVA, sino va a pagar el timbre. Y luego el arrendador, cuando facture todas las cuotas del contrato en el tiempo, en el plazo que este dure, entonces va cada mes que facture, cada cuota va a llevar el impuesto al valor agregado, y para efectos del arrendador, pues tiene que reportar este impuesto pues a la administración tributaria. En el caso del arrendatario, pues aprovecha ese impuesto al valor agregado y lo deja como gasto deducible. El arrendador, que es la empresa que se dedica al leasing, pues va a reportar su impuesto sobre la renta como corresponde, de acuerdo a esa amortización que va a tener cada una de las cuotas en el tiempo. Entonces, en cada periodo anual, pues va a dar como ingreso todas las cuotas que facturó, y luego esa parte del contrato va a formar parte como del costo amortizado, y de esa manera va a determinar una renta imponible, y en base a eso va a pagar su impuesto sobre la renta. Por supuesto que estas operaciones se integran a las operaciones generales de la entidad, y se va liquidando el impuesto conforme todas las operaciones que tenga el arrendador. Otro impuesto que hay que destacar en este caso, pues cuando, por ejemplo, se compra finalmente o se ejecuta la opción de compra, pues en casos que sean bienes muebles, pues paga, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, o sea, la tarifa del 12%. Sin embargo, aquí hay un detalle muy importante, porque si se trata de vehículos y ya estamos en un periodo que es más de un año, o sea, el modelo es de más de un año, pues va a pagar básicamente la cuota que corresponde al impuesto al valor agregado. Por eso la ley dice los impuestos que grave la venta. Entonces, la venta pues puede tener el 12% del IVA, puede tener fijado el timbre si es en el caso de bienes inmuebles una segunda venta. En el caso de vehículos, por ejemplo, si ya no son del periodo, en el momento que ejecuta la opción de compra, pues puede tener un impuesto de 500 o un impuesto de 1,000 quetzales. En el caso, ya para terminar con esta pregunta, en el caso de los bienes, cuando ya, por ejemplo, son devueltos al arrendador, pues el arrendador tiene que pagar si son bienes inmuebles, pues tendrá que pagar su UCI. En el caso de los arrendatarios, pues a partir de que se quedan con el bien inmueble, si ese fuera el caso, pues tendrán que pagar el UCI conforme la matrícula. Creo que sí se mencionó que la inscripción a nivel, cuando ya se ejecuta la opción de compra, pues tendrá que ser el valor mayor entre la opción de compra y el valor de la matrícula, en este caso fiscal. Eso es lo que podemos decir de los impuestos incluidos. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con todas aquellas empresas que están arrendando una boda o una casa?
no están obligados a esta ley de leasing? ¿Pueden seguir con sus operaciones normales? Sí, yo creo que se refiere a una bodega, en lugar de boda, creo que es una bodega. Me parece que lo que indicó el licenciado Salazar de manera muy acertada, que todos los contratos que ya están de leasing funcionando, pues es la ley que se aplicó en el tiempo, pero es aconsejable, si lo consideran conveniente, adaptar sus contratos a la nueva ley. Entonces, desde ya preparar esas modificaciones y de esa manera, pues ya podrán adaptar todas las condiciones a la nueva ley del leasing. Siguiente, ¿la forma de registro que sugiere la ley es diferente a lo que sugiere la NIF? Sí, aquí hay varios temas que son importantes. En primer, la redacción de la ley fue equívoca, fue incorrecta, no está bien, porque las normas internacionales de contabilidad no están aprobadas en Guatemala por una ley, como lo dice ese artículo. Y el otro tema es que la norma internacional de contabilidad, como la conocemos, que es la NIC, esta ya quedó derogada por una norma internacional de información financiera, que es la NIC 16, que regula en todo caso las aplicaciones contables de arrendamiento, de arrendamientos, o sea, de leasing. Y en este caso sí difiere en parte lo que estipula la ley a lo que indica la NIF, principalmente en el leasing operativo, no tanto en el leasing financiero, porque en el leasing financiero sí la norma establece que debe registrarse un activo como cuenta por cobrar y amortizarse en el tiempo. Y como todas las condiciones de depreciación pasan digamos, al arrendatario, pero en este caso la ley no dedica una situación similar de NIF para el arrendatario, entonces es una aplicación parcial. La recomendación que les damos es que apliquen, por ejemplo, estos aspectos contables tal como lo dice la ley, y para efectos de NIF tendrán que hacer algunos ajustes para que se cumpla tal cual la NIF como está establecida, porque les quiero comentar que las NIF sí son muy rigurosas en ese sentido, entonces no permiten, por ejemplo, una aplicación parcial. El otro tema es, por ejemplo, que al mencionar la ley, que son normas internacionales de contabilidad, o sea, las NIF, separó las NIF para pymes, y realmente la redacción de la ley sí hubiese tenido esa claridad de incorporar el tema de normas internacionales de información financiera de manera muy clara, pero no lo hizo. Entonces la recomendación es que apliquen tal y como lo indican los artículos. Lamentablemente en esta conferencia no tenemos los ejemplos, pero en una próxima lo podríamos hacer. Doctor, ¿nos podría dar características puntuales de las diferencias del contrato de leasing con el contrato de arrendamiento y con el comandato, ya que son muy parecidos, a diferencia que el leasing es un contrato atípico? Sí, definitivamente, bueno, yo creo que el licenciado me puede aportar ahí sus ideas, pero sí son diferentes, bueno, como lo indica la ley, pues son diferentes a los contratos normales que conocemos, porque tienen cuestiones particulares de contables, tributarias, entonces sí tienen diferencias a los contratos que veníamos, por ejemplo, operando anteriormente. Fundamentalmente ahora pues sí tenemos la claridad de cómo plantear el contrato con todas sus características, los bienes, etcétera, para que este pues pueda ser consensuado entre las partes de esa manera. Muchas gracias, doctor. Para el licenciado Salazar, ¿qué tipo de seguro debería de contratarse? ¿El seguro aplica para bienes muebles e inmuebles? Tal vez sería bueno para complementar lo que dijo Yalik Párez. El comodato, el arrendamiento y el leasing son tres contratos distintos.
El más fácil de distinguir es el comodato, porque es un préstamo de uso, pues, entonces ahí lo que no hay es renta. Lo difícil, y sobre todo ahora con la ley, es poder distinguir arrendamiento de leasing. La persona que preguntó nos decía que el leasing es un contrato atípico, ya no. A partir del 2 de junio de este año, el leasing deja de ser contrato atípico y se vuelve típico. Eso quiere decir que ya está regulado en la ley. Entonces ya no se puede pactar como quiere. Una de las principales características entre el arrendamiento, que distinguen al arrendamiento con el leasing, era lo que yo les decía de los servicios añadidos que se pueden dar. En el caso, por ejemplo, si yo solo voy y alquilo una fotocopiadora, pues me van a dar la fotocopiadora y me van a cobrar una mensualidad, ¿sí? Pero si la fotocopiadora se descompone, si la fotocopiadora se queda sin tóner, si la fotocopiadora se queda sin papel, es mi responsabilidad ver cómo lo hago. En cambio, en el leasing, generalmente, sobre todo en este caso en el operativo, lo que vamos a ver nosotros es que, ¿cómo se llama? Vamos a tener una serie de servicios añadidos al bien que nos va a dar. Entonces, por eso es que generalmente las empresas que empiezan leasing financiero son unas y las que hacen leasing operativo son otras, porque, por ejemplo, no es por hacerle publicidad, pero la Xerox manda fotocopiadoras a las instituciones, a las empresas, y la idea de tener una fotocopiadora es que voy a pagar una mensualidad, la voy a poder deducir de mis impuestos, y de ahí, con la factura que me den, y yo voy a poder tener el servicio, no solo de la fotocopiadora, sino de la persona que le va a dar mantenimiento, de la persona que va a cambiar las hojas, de la persona que va a venir y mantenerla funcionando. Y si en algún momento la fotocopiadora ya no funciona por causas de su uso, me van a dar otra y yo me voy a quedar con el mismo, ¿cómo se llama? Con el mismo servicio, que eso es al final lo que a mí me interesa. Yo tengo una fotocopiadora en mi oficina porque a mí lo que me interesa es hacer las copias, no es porque me interese a mí tener el aparato ahí. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de bienes. En el caso de los seguros, la ley no especifica qué tipo de seguros es y por qué pasa, porque como son dos leyes distintas, nosotros podemos ver que puede haber una variación en la ley que pueda afectar directamente a la ley de leasing. Lo que nosotros tenemos que hacer, y entonces ahí sí nos da la pauta de cuál tipo de contrato hacer, es dependiendo del tipo de uso que se le va a dar al bien, si es un bien mueble, si es un bien inmueble. Ahora, el problema va a ser que, por ejemplo, nosotros no encontremos dentro del mercado local una oferta de un seguro para el bien que estamos dando el leasing, ¿sí? Supongamos que alguien quiere un leasing sobre una... no, tal vez no una aeronave, pero un yate que como no es un mercado muy grande, yo no tenga ¿cómo se llama? Un contrato específico de seguro para ese tipo ¿cómo se llama? Para ese tipo de productos, sino que en todo caso tendría que yo buscar un proveedor de servicios que me lo pueda dar. Ahora, ¿cuál es el objeto del seguro? El seguro es garantizar que se pueda reponer, ya sea de forma física o el dinero invertido en la compra del bien que está dado en leasing. Esto es, pues, porque si el arrendatario lo va a usar y se lo roban, no corra por cuenta de él, porque ¿qué pasaría según la legislación? No tengo seguro, me roban el carro que tengo en leasing, yo lo tengo que seguir pagando mensualmente y si nunca lo encuentran, hasta que termine el carro, hasta que termine el contrato, y una vez terminado el contrato, voy a ejercer la opción de compra de un carro que ya no existe o que sabe dónde está. En cambio, si yo lo aseguro, lo que va a pasar es de que ese seguro lo que va a hacer es garantizarme que si sufre algún daño, desperfecto o cualquier otra cosa, el bien pueda ser reparado y que siga funcionando, ¿sí? Por eso mismo la ley no le da a uno como que mucha claridad o nos pone un contrato específico, porque en realidad todo depende del uso que lo podamos dar. Licenciado, Melvin Mejía dice, por ejemplo, si yo tengo un bien inmueble y no me dedico al arrendamiento, ¿puedo hacer un contrato de leasing con otra persona individual? Se pueden hacer los contratos de leasing. El asunto es de que qué tanto le convengan a él generar la opción de compra, ¿sí? ¿Qué pasa?
si él lo da solo en arrendamiento y seguimos las reglas del arrendamiento, que sigue siendo un contrato vigente, en el momento en el que le dejen de pagar la renta, él puede venir e iniciar un proceso para sacarlos. La característica va a ser que este contrato de arrendamiento no va a tener la opción de compra, ¿sí? Sino que la opción de compra se va a dar aún cuando él no quiera, si él incluye dentro del contrato. Entonces, yo en lo particular, si mi negocio es dar en arrendamiento los bienes que tengo, supóngase que me dejaron una casita y esa casita yo la quiero dar en alquiler, yo jamás la daría en, ¿cómo se llama? En leasing, a menos que me quisiera deshacer de ella, ¿sí? En cambio, veamos otra lista del negocio. Yo tengo un edificio y para mis clientes es mucho más fácil y mucho más benéfico poder venir y sacar las oficinas en leasing para que sea ellos al final su opción de compra, porque yo les voy a estar facturando a ellos mensualmente y yo voy, pues, de alguna manera, como ya tengo calculado ¿cómo se llama? Ya tengo calculado no solo lo que invertí en hacer la oficina, sino que además en todo lo demás, que es la ganancia, la utilidad, impuestos y todo lo demás que implica el contrato, lo que nos va a permitir a nosotros es que esa persona adquiera de forma más fácil un bien, porque, por ejemplo, yo lo doy en leasing y tengo que pagar 7,000 quetzales al mes de una oficina, mejor lo saco en leasing, porque quiere decir que si yo estoy alquilando, nunca va a ser mía la oficina, pero tal vez después de 10 años de estar pagando 7,000 quetzales mensuales, ya solo tengo que pagar 100,000 quetzales de diferencia y con eso pues yo ya la adquiero y ya dejo de pagar el arrendamiento. Y si yo ya no la quiero, le digo a la misma persona o a la otra entidad, mire, ¿sabe qué? Consígame otra oficina más grande o consígame en otro edificio, ¿sí? Entonces, esas son las ventajas del leasing inmobiliario, pero yo sí no se lo recomendaría a alguien que tiene en alquiler sus casas, a menos que esta persona quiera deshacerse de su bien al final del contrato. Muchas gracias, licenciados. Vamos a proceder a finalizar la lectura de las preguntas y vamos a responder las preguntas a los correos de los asistentes, ¿verdad? Agradecemos nuevamente su acompañamiento. Esperamos que la exposición haya sido de su interés. Cualquier consulta o comentario, con gusto estamos a la orden a los correos del equipo o en nuestra página web www.paredes-sarabia.com. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.